10 años no parecen nada en el panorama general. Pero para algunos países, una sola década es suficiente para reescribir completamente el guión. Estamos hablando de cambios masivos en las economías, culturas y su lugar en el mundo. Soy Michael The List 25 y estos son los 25 países que más cambiaron en los últimos 10 años. 25. Un enorme auge petrolero. Esta pequeña nación sudamericana logró la transformación económica más explosiva de la historia moderna. En 2019, toda la economía de Guyana valía alrededor de $5.000 millones. Para 2026 subió a casi $34.000 millones. Esto sucedió casi en su totalidad debido a la extracción de petróleo en alta mar, con alrededor de 900.000 barriles al día. Su economía creció un 43% solo en 2024. Para comparar, un año de crecimiento del 3% se considera excelente para las naciones desarrolladas. Ahora están estableciendo un enorme fondo soberano, reduciendo a la mitad los costos de la electricidad para los hogares y apuntando a 40.000 nuevas viviendas. 24. Colapso económico total. Justo al lado, Venezuela experimentó exactamente lo contrario. Una combinación de colapso político, hiperinflación y una industria petrolera deteriorada llevó al país a uno de los peores desastres económicos en tiempos de paz de la historia moderna. Se estima que el nivel de vida cayó un 74% durante la década. Cuando las cosas tocaron fondo, la inflación alcanzó millones por ciento y los productos básicos desaparecieron por completo de los estantes. Esto creó una enorme crisis humanitaria, obligando a casi 8 millones de venezolanos a huir del país. 23. Cambio de poder poblacional. En 2023, la India superó a China para convertirse en la nación más poblada de la Tierra, con 1.400 millones de personas. Para mantenerse al ritmo de ese crecimiento, su economía se expandió alrededor de un 83% en la última década. Usaron la conectividad móvil para incorporar a cientos de millones de personas al sistema bancario formal por primera vez. Además de eso, India lanzó un enorme impulso de infraestructura, construyendo autopistas, aeropuertos y convirtiéndose en uno de los mayores productores de energía solar del mundo. 22. Una historia de supervivencia. Esta no es una historia de transformación normal porque Ucrania ha estado luchando por su absoluta supervivencia. La invasión a gran escala en 2022 colapsó su economía en un 29% en un solo año. Años después de iniciada la guerra, más de la mitad de la capacidad de generación eléctrica del país está dañada o destruida, dejando a las principales ciudades enfrentando apagones rotativos diarios. Aún así, Ucrania abrió negociaciones formales para su adhesión a la Unión Europea, mostrando una resiliencia increíble mientras reconstruye en medio de una zona de conflicto. 21. Más allá del petróleo. Hace una década, los Emiratos Árabes Unidos eran fundamentalmente solo una economía petrolera. Hoy en día, han cambiado completamente de rumbo. Permitieron la propiedad del 100% de las empresas por parte de extranjeros, lanzaron un programa de visa dorada de 10 años y lograron atraer la riqueza global que antes automáticamente iba a Londres o Singapur. Dubái y Abu Dhabi ahora atraen a más de 6.000 millonarios cada año. Incluso lanzaron un programa espacial activo con una misión al cinturón de asteroides planeada para 2028-20, profunda polarización política. Económicamente, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, pero la última década trajo una enorme ola de polarización política. Organizaciones globales que monitorean la salud democrática han registrado un descenso medible en Estados Unidos durante los últimos 10 años. Parte de eso proviene de que el poder ejecutivo ha ganado más influencia, pero mucho se debe a lo profundamente divididos que se han vuelto los ciudadanos comunes. Escuchar que la estabilidad democrática estadounidense enfrentaba tanta tensión interna hace una década habría parecido completamente impensable. 19. El auge de Silicon Savannah. La economía de Kenia está creciendo a un ritmo constante del 5% anual, impulsada por una enorme revolución digital. Su sistema de dinero móvil, M-Pesa, evolucionó hasta convertirse en un ecosistema financiero que maneja más del 60% de la actividad económica del país. Hoy en día, gigantes como Microsoft, Google y Amazon establecieron sus principales sedes de ingeniería africanas en Nairobi, ayudando a Kenia a atraer una enorme cantidad de capital de riesgo. Además, el 92% de la electricidad de Kenia ahora proviene de fuentes renovables, principalmente energía geotérmica. 18. La nación que se encoge.
Japón es la única economía del G20 que en realidad se redujo en la última década, perdiendo alrededor de 5 millones de personas desde 2016. En lugar de abrirse a la inmigración a gran escala, Japón apostó fuertemente por la automatización, la robótica avanzada y la tecnología de cuidado para personas mayores. El país se ha convertido en un verdadero campo de pruebas para una fuerza laboral cada vez menor. Sinceramente, tengo curiosidad por saber cómo te sientes respecto a este enfoque. ¿Confiarías en un robot para que te cuide cuando seas viejo? Déjalo en los comentarios aquí abajo porque Japón está apostando todo su futuro en esto. 17. La visión 2030. Hace una década, las mujeres en Arabia Saudita no podían conducir legalmente. Hoy en día, la participación femenina en la fuerza laboral ha aumentado a 36.5%, superando por mucho sus metas originales para 2030 antes de tiempo. Ese es su plan Visión 2030 en acción. El reino está renovando toda su economía y sociedad al mismo tiempo. El turismo internacional ha superado los 30 millones de visitantes al año y cosas como los cines públicos y los eventos deportivos globales han pasado de estar estrictamente prohibidos a estar completamente en auge. 16. Grave crisis monetaria. Una enorme crisis financiera. En 2019 hizo que la libra libanesa entrara en una caída libre total, eliminando más del 95% de su valor y destruyendo los ahorros de toda una vida. Luego, la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020 destrozó la infraestructura de la capital. Desde entonces, las tasas de pobreza han superado el 80%. Hoy en día, la red eléctrica nacional solo suministra unas pocas horas de electricidad al día, obligando a las familias a depender de generadores privados de diésel que consumen hasta el 60% de sus ingresos. Queens. La ofensiva contra las pandillas. El Salvador solía ser uno de los lugares más peligrosos del mundo, con barrios enteros controlados por pandillas violentas. Eso cambió en 2022 cuando el presidente Nayib Bukele lanzó una ofensiva masiva que aún continúa. Más de 80.000 presuntos miembros de pandillas fueron encarcelados, las tasas de homicidio bajaron más del 90% y el país pasó de ser una zona de alta criminalidad a una de las naciones más seguras de América Latina. Bukele ganó la reelección fácilmente por un margen abrumador. 14. Centro Africano moderno. Las personas que visitan Kigali suelen regresar completamente sorprendidas por lo limpia, organizada y eficiente que es la ciudad. Al igual que Dubái, la capital de Ruanda se ha convertido en un enorme centro de tránsito para vuelos internacionales en toda África. El país ha mantenido tasas de crecimiento increíblemente altas, ha desarrollado una infraestructura digital avanzada y se ha convertido en un destino principal para el ecoturismo y conferencias internacionales. 13. Las secuelas del Brexit. La votación del Brexit se suponía que iba a iniciar una nueva era, pero el Reino Unido todavía está tratando de averiguar cómo será realmente esa nueva etapa. El crecimiento económico ha sido lento y la fricción comercial por salir del mercado único europeo ha sido considerable. Ahora el gobierno está tratando de negociar un reajuste estructural para reducir las barreras fronterizas. Mientras tanto, reformaron por completo sus leyes de inmigración, creando uno de los sistemas más estrictos en el mundo desarrollado. 12. Cambio de poder en la manufactura. Cuando las empresas globales decidieron diversificar la manufactura fuera de China, Vietnam estaba listo. Gigantes tecnológicos como Samsung e Intel trasladaron líneas de producción importantes al país, convirtiéndolo en un centro principal para teléfonos inteligentes y semiconductores. Millones de personas pasaron de la agricultura de subsistencia a empleos en la industria y la tecnología. Vietnam logra esto mientras lleva a cabo lo que llaman diplomacia de bambú, manteniendo relaciones estables tanto con Estados Unidos como con China. El éxito económico de Europa. Polonia ha sido una de las mayores historias de éxito económico de Europa, superando constantemente a sus vecinos occidentales más ricos al atraer centros de manufactura y tecnología. Políticamente, el gran enfrentamiento con la Unión Europea por la independencia judicial congeló miles de millones en fondos hasta que una nueva coalición proeuropea tomó el control. Además de eso, los ciudadanos polacos se esforzaron por acoger a millones de refugiados ucranianos, quienes ahora están integrados en la fuerza laboral y ayudan a cubrir la escasez de mano de obra. 10. La crisis energética. Durante los últimos años, Sudáfrica estaba lidiando, literalmente, con apagones. Sus apagones programados, conocidos localmente como load shedding, llegaron a durar hasta 12 horas al día sin electricidad.
Esto golpeó duramente a las empresas y dejó las fábricas inactivas, lo que llevó a los votantes a quitarle al ANC su mayoría parlamentaria por primera vez desde el fin del apartheid. Un nuevo gobierno de coalición está intentando reconstruir, pero el desempleo masivo sigue siendo un gran obstáculo. 9. Cambio demográfico histórico. China superó la enorme marca de 20 billones de dólares en PIB, construyó la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo y dominó el mercado de vehículos eléctricos. Pero al mismo tiempo, su población comenzó a disminuir por primera vez en la historia moderna. Combinado con una dolorosa corrección en curso en su mercado inmobiliario, las cuentas económicas de China se ven mucho más complicadas para una nación de 1.400 millones de personas. 8. Incumplimiento total de la deuda. En 2022, Sri Lanka se quedó completamente sin dinero, lo que les impidió pagar por combustible, medicinas o importaciones de alimentos. Protestas masivas obligaron al presidente a huir y el país incumplió con su deuda externa. La recuperación desde entonces ha sido un ajuste doloroso. Respaldadas por un paquete de rescate del FMI, las reservas extranjeras se han recuperado, el turismo está mejorando y los votantes desmantelaron por completo las dinastías políticas al elegir a un outsider anticorrupción. 7. Los estadios de 200.000 millones de dólares. Si viste la Copa Mundial de la FIFA 2022, viste alrededor de 200.000 millones de dólares en construcciones completamente nuevas, hechas desde cero en menos de una década. La dinámica laboral detrás de ese auge atrajo intensas críticas internacionales, ya que los trabajadores extranjeros representaban casi el 90% de la población. Económicamente, Qatar ha expandido enormemente su capacidad de gas natural licuado, permitiendo que una nación con solo 300.000 ciudadanos tenga un poder increíble en los mercados energéticos globales. 6. El superávit empresarial. Irlanda se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, al menos en papel, al transformarse en el centro europeo para gigantes tecnológicos y farmacéuticos como Apple, Google y Pfizer. Los ingresos fiscales generaron enormes superávits presupuestarios, pero la economía creció más rápido de lo que el país realmente podía absorber. Los costos de la vivienda en Dublín se dispararon, creando una crisis en la que trabajadores esenciales como maestros y enfermeros ya no pueden permitirse vivir en las ciudades donde trabajan. 5. Guerra civil catastrófica. En 2019, un levantamiento popular puso fin a una brutal dictadura de 30 años en Sudán, trayendo un breve momento de esperanza. No duró. En 2023, dos facciones militares rivales se enfrentaron entre sí, desatando una devastadora guerra civil. La capital, Khartoum, ha sido destruida en gran parte y más de 11 millones de personas han sido desplazadas, creando la mayor crisis de desplazamiento activa en el planeta en este momento. 4. Importante revés político. Apenas en abril pasado, Hungría fue testigo de uno de los cambios políticos más dramáticos en la historia reciente de Europa. Viktor Orbán había gobernado el país durante 16 años peleando constantemente con la Unión Europea. Luego, los votantes decidieron que ya era suficiente y le dieron una victoria aplastante a una nueva coalición opositora. Como resultado, 16.000 millones de euros en fondos congelados de la Unión Europea están regresando al país, cambiando por completo el panorama político. 3. La revolución contra el gobierno. Lo que comenzó como protestas estudiantiles por las reglas de cuotas de empleo rápidamente se convirtió en un levantamiento nacional que derrocó al gobierno de larga data de Bangladesh. A pesar de todo el caos político, la columna vertebral del país sigue siendo su industria de la confección. Son el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, con 4 millones de trabajadores en fábricas que generan 45.000 millones de dólares en exportaciones anuales. 2. Sorteando las sanciones. Cuando Rusia invadió Ucrania, las naciones occidentales respondieron con severas sanciones económicas. La parte que nadie anticipó del todo fue con qué eficacia Rusia las sortearía. Cambiaron toda su arquitectura comercial hacia el este, redirigiendo las exportaciones de petróleo y gas directamente a China e India. Mientras su economía de guerra crecía, el costo interno ha sido enorme, marcado por la eliminación total de los medios independientes y una grave fuga de cerebros de profesionales calificados. 1. Colapso de la dictadura. Durante 15 años, Siria fue sinónimo de una devastadora crisis humanitaria. Luego, a finales de 2024, el régimen de Assad, que había gobernado el país durante 50 años, colapsó por completo en cuestión de días.
El gobierno de transición actuó sorprendentemente rápido para estabilizar las cosas, restableciendo los servicios públicos y aliviando la inflación. Aunque el camino hacia la recuperación es largo, el hecho de que Siria esté reconstruyéndose activamente ya es un cambio enorme que merece mucha más atención. Y esa es nuestra lista. Honestamente, es bastante sorprendente lo que puede pasarle al mapa mundial en solo 10 años. Déjanos saber en los comentarios cuál transformación te sorprendió más. Y revisa nuestro video relacionado 25 fronteras internacionales que hacen que la geografía parezca falsa, que está enlazado justo aquí. Como siempre, soy Mike Eastrin. Mantente curioso. Nos vemos en el próximo.